Buen día nuevamente a todos. Les pedimos que nos acompañen en el Salmo 85. Salmo 85. Salmo 85, al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Sela. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien a nuestra tierra, dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Pueden tomar su lugar. Bueno. Buenos días, hermanos. El día de hoy ya estamos aquí en el Salmo 85, en esta breve meditación. Y primeramente, hermanos, pues el título del Salmo. ¿Qué nos dice el título del Salmo? Al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Brevemente solo mencionar, hermanos, del título, que este salmo fue compuesto por los hijos de Coré. Encontramos varios salmos que los hijos de Coré fueron los que los escribieron. Uno de ellos, por ejemplo, fue el que se vio la semana pasada, el Salmo 84. ¿Y quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré eran los porteros del templo, los porteros del templo. Y este salmo, hermanos, nos muestra una súplica, una oración, porque Dios muestre la misericordia a su pueblo. En todo este salmo vamos a mirar una oración donde el salmista va a clamar al Señor para que el Señor traiga nuevamente una restauración, como ya lo ha hecho en ocasiones pasadas. Así que para la meditación del Salmo vamos a utilizar 3 puntos, hermanos, para que podamos llevar un orden. Primeramente vamos a mirar lo que el salmista recuerda de lo que Dios hizo en el pasado, de los versículos 1 al 3. Después vamos a mirar cómo el salmista, qué es lo que pide el salmista en el presente a Dios, de los versículos 4 al 7. Y después vamos a mirar el consuelo que recibe el salmista de los versículos 8 al 13. Y comenzando con nuestro primer punto, el salmista recuerda lo que hizo Dios en el pasado. Y dice nuestro texto, versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Dios había mostrado en ocasiones pasadas su favor para con su pueblo. Ya habíamos mirado lo que había hecho cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero también, hermanos, Dios había tenido misericordia de
de su pueblo en 3 puntos. Número 1, librados de la cautividad. El versículo 1 del Salmo nos hace saber que este salmo fue escrito probablemente después del regreso de la cautividad del pueblo de Dios de manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto debido a que el salmista dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. El pueblo de Israel había sido, a causa de su pecado, había sido llevado cautivo a Babilonia por manos del rey Nabucodonosor. Y aquí el salmista recuerda cómo el Señor fue propicio, cómo el Señor los volvió de esa cautividad, cómo el Señor se acordó cuando estaban en una tierra extranjera, en una tierra donde no era una tierra donde podían adorar con libertad a su Dios. Y el salmista es lo que recuerda: volviste la cautividad de Jacob. Esto haciendo relación a Jacob, haciendo relación al pacto, hermanos, al pacto que tenía Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Como segundo punto, el salmista recuerda que Dios había perdonado su pecado. Miren el versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. El pueblo había sido llevado cautivo, hermanos, por su pecado. El pueblo había sido llevado cautivo porque ellos habían pecado contra Dios. Y en su misericordia, en su disciplina, el Señor permite que otro pueblo lo tome cautivo, otra nación, para que ellos reconocieran su pecado, para que ellos se arrepintieran. Y esto es lo que recuerda el salmista. El salmista dice: todos nuestros pecados tú cubriste, Señor. Dios, usando a Ciro el persa, había librado a su pueblo de la cautividad y también de su pecado. Miren cómo ora Daniel, hermanos. En Daniel 9, 9 al 10, no es necesario que vayan. Dice así: Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y nos oscurecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. El salmista recuerda cómo el Señor había cubierto su pecado. Y como tercer punto de lo que recuerda el salmista en el versículo 3 dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Esto va relacionado con el punto número 2, que el salmista recuerda que Dios había cubierto su pecado, pero también recuerda que Dios había apartado su ira. Se había restaurado la comunión. Ya Dios estaba en paz con su pueblo. Dios había quitado su enojo, su furia de su pueblo por haber pecado contra Él. Y estos 3 puntos, hermanos, son los que recuerda el salmista en esta primera parte. Cómo Dios los había librado de la cautividad, cómo Dios había perdonado sus pecados y cómo Dios había quitado su ira. Hermanos, aquí una aplicación. Cuando llegamos a pecar contra Dios, hermanos en Cristo, nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Aunque pueden por un momento permitir entregarnos a nuestro pecado por un momento, como un buen padre nos perdona todos nuestros pecados. Y sí, Él permite estas consecuencias. Él permite muchas veces que nuestros enemigos se levanten para que nosotros miremos nuestro pecado. Pero hermanos, ¿cuán a menudo debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado? Por ejemplo, nuestra salvación. Debemos recordar cuando el Señor nos salvó, no por las obras, sino por la fe. Debemos recordar que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, hermanos. Y que si permite alguna aflicción en nuestras vidas y permite
que nuestros enemigos nos aflijan por algún momento, es para que recapacitemos y volvamos a Él. Ahora miremos la segunda parte de este salmo. Peticiones del salmista en el presente. ¿Qué pide el salmista en el presente de los versículos 4 al 7? Podemos encontrar 3 peticiones, hermanos. La primera, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. La segunda, haz cesar tu ira. Y la tercera, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. En términos generales, hermanos, lo que pide el salmista es una restauración. Es que el pueblo sea restaurado como lo fue en un pasado. Y el salmista está recordando de los versículos 1 al 3 lo que el Señor ya ha hecho, para que de los versículos 4 al 7 el salmista ahora diga, sí, como tú hiciste en el pasado, ahora muéstranos hoy, Señor, restáuranos, muéstranos, Jehová, tu misericordia y haz cesar tu ira. El salmista hace esas 3 peticiones, hermanos, y esto nos debe de llevar a orar como el salmista. Esto nos debe de llevar a implorar cada vez más conocimiento del Señor, cada vez más ser llenos del Señor, porque todos necesitamos, hermanos, crecer en la santidad. Todos necesitamos ser fortalecidos cada día. Nadie de aquí hemos llegado todavía al estado de glorificación. ¿Y qué reconocía el salmista al tener estas peticiones, hermanos? 2 cosas recordaba el salmista. Que Dios es misericordioso y perdonador. Por eso dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y después dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. El salmista sabía que el Señor era muy misericordioso, que el Señor siempre iba a estar al pendiente de su pueblo. Pero también hay otro segundo punto que el salmista tenía en cuenta. Y este segundo punto es que su ira era por un momento. El salmista entendía que la ira del Señor para con su pueblo no es como la ira que el Señor tiene contra los impíos. El creyente, hermanos, puede creer por algún tiempo que está bajo la ira de Dios. Pero esto es, como lo dijimos en un inicio, para que reconsidere y se vuelva. Dios permite esto de alguna manera. Muchos salmos y salmistas hablan de esto, que se sienten turbados como si la ira de Dios estuviera sobre ellos. Pero ¿saben algo, hermanos? El verdadero creyente, el que verdaderamente cree en el Señor, no tiene la ira de Dios como lo tiene un impío. Sin embargo, podemos aprender que el Señor permite estas circunstancias en nuestras vidas para que nosotros nos volvamos. El impío está entregado a la ira por su pecado y por su corazón no ha arrepentido. Pero el creyente, aunque puede sentirse que está bajo la ira de Dios, no quiere decir que lo esté en el mismo sentido. De ahí las preguntas del versículo 5. ¿Estás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás su ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El salmista hace estas preguntas, hermanos, para que miremos que su aflicción era real, para que miremos que su aflicción, que él verdaderamente se sentía como si la ira de Dios estuviera sobre él. Y hermanos, de aquí podemos tomar varias aplicaciones. Esto nos debe de llevar en primer lugar a orar, como ya lo hemos dicho, y pedir, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. También, hermanos, cuando pasamos por temporadas que les podemos llamar secas, donde quizá no nos sentimos tan fervientes, no nos sentimos tan gozosos. Hermanos, en esas temporadas, pero hablo para los que siguen perseverando, para aquellos que son creyentes, que siguen perseverando, hermanos, debemos de saber que en esas temporadas Dios las está permitiendo para que nos volvamos a Él y para que vengamos y clamemos a Él nuevamente, restáuranos como clama el salmista. Algo similar
Dice el profeta Isaías cuando dice lo siguiente: ¿Quién hay de entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, y dice: confíen en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Hermanos, aquí no estamos hablando de incrédulos. Aquí estamos hablando de verdaderos creyentes que por algún momento se han desviado, han perdido de vista, y el Señor los regresa. Y el Señor les dice: vuélvete. Y era lo que el salmista pide aquí: restáuranos, muéstranos. Y amigos sin Cristo, amigos que están sin Cristo aquí, verdaderamente la ira de Dios está sobre de ti. Es más, puede haber el caso de que alguien impío no sienta que la ira de Dios está sobre de él, que ha sido entregado a sus pecados. Pero debes de saber esto: no es de nuestros sentimientos. Como el impío no debe depender de sus sentimientos y decir: yo no creo que la ira de Dios esté sobre de mí. Y como el creyente no debe decir: pues yo me siento triste y creo que Dios o que no soy salvo. No se trata de lo que sentimos, se trata de la palabra. Y amigos que están sin Cristo aquí, quizá tú no sientes esto, tú no sientes la presión, pero Dios quiera por medio de la palabra, por medio de la santidad de Cristo, mostrarte esto, mostrarte tu pecado para que vuelvas a Él. Y por último, hermanos, miremos el tercer punto de este salmo que le llamaremos ese consuelo que recibe el salmista. Y los veremos del versículo 8 al versículo 13. El salmista ahora tendrá un consuelo. Aquí vamos a encontrar muchas palabras en las cuales nos podemos dar una referencia de cómo el salmista tenía una certeza. Miren como punto número 1, el salmista se consuela en las palabras de Dios. Miren el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Qué debía de hacer el salmista, hermanos, ante tal circunstancia, ante tal aflicción? No debería de poner su confianza en sus sentimientos. Miren cómo dice aquí: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Él tenía que mirar lo que el Señor decía y no lo que él sentía. Y mira cómo sigue diciendo el versículo 8. Hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. A pesar de que él pensaba que la ira de Dios estaba sobre él, a pesar de que él sentía que la ira de Dios estaba sobre su pueblo, hermanos, él se da cuenta de que Dios habla paz a su pueblo y a sus santos. A pesar de todas nuestras deficiencias, hermanos, Dios dice paz a su pueblo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. Eso es lo que habla Dios de su pueblo. Y fíjense cómo dice: para que no se vuelvan a la locura. Porque hemos de caer en la locura en el sentido de desesperarnos cuando tenemos tales promesas en la palabra, cuando tenemos y miramos en la palabra de Dios que Dios habla paz a su pueblo, que Dios está bien con su pueblo, que si ha permitido algo difícil en nuestras vidas es para nuestro bien, es para que nos volvamos a Él, para que no nos desviemos. Número 2, el salmista se consuela en la cercanía del Señor y en su presencia. Versículo 9, ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Mira esta afirmación, hermano. Dice el salmista: ciertamente. Esto quiere decir que estaba seguro de que cercana estaba la salvación a los que le temen. Esto quiere decir que Dios estaba cercano a su pueblo, que Dios estaba escuchando y había escuchado la oración del salmista por la cual clamaba por restauración. Y dice: cercano está Dios, ciertamente cercana está tu salvación.
a los que le temen. Y hermanos, en esta mañana Dios está cercano a su pueblo. Dios está cercano a su pueblo aquí en la iglesia, en medio de los santos, en medio de tantas deficiencias que tenemos, hermanos, pero está en medio de su iglesia. Y saben algo, hermanos, Dios se deleita en eso. Dios no está por fuerza o por necesidad o por algo, sino que Él se deleita el habitar con su pueblo. Algo parecido a lo que miraban la semana pasada, al Salmo 84, esa presencia de Dios con su pueblo. Y sigue diciendo el versículo 9, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y es lo que decimos, hermanos, Dios se complace en habitar en medio de su pueblo. Dios se complace en estar en esta mañana en medio de nosotros. Y número 3, en el cual se consuela el salmista. El salmista se consuela en el Evangelio. El salmista se consuela en el Evangelio. Hay una perfecta armonía, hermanos, entre la misericordia y la verdad, entre la justicia y la paz. Esto es lo que dice el salmista. En esta parte del Salmo se muestra a Cristo, quien es el libertador del pueblo. Recuerden que Dios usó a Ciro el persa para traer a su pueblo de la cautividad. Dios usó a este hombre, a este rey, para traer a su pueblo de la cautividad y regresar de Babilonia. Pero el salmista trae presente este texto. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En primer lugar, hermanos, debemos de mirar aquí que Dios es justo, que Dios hará justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios no dejará inocente al que es culpable. Pero en segundo lugar, debemos de mirar algo, hermanos. Como ya lo vimos a lo largo del Salmo, Dios es misericordioso. Él está cercano a su pueblo. Y aquí está esta perfecta armonía. La justicia de Dios, la misericordia de Dios, la paz y la verdad. Y hermanos, Cristo es nuestro mayor y verdadero libertador. Cristo regirá a las naciones y consumará su reino. Un reino donde more la misericordia y la justicia. Tal como se muestra en el versículo 13, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrán por camino. Pero ahora una pregunta, hermanos. ¿Cómo un pueblo rebelde que había pecado contra su Dios tuvo el descanso y el perdón de Dios? Alguien podría decir, esto es injusto. ¿Cómo este pueblo rebelde tiene el perdón de Dios? Bueno, hermanos, nuevamente, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En la cruz del Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ya que el libertador, el Señor Jesucristo, mostró misericordia, mostró gracia al entregarse por nuestros pecados. Pero a la vez se mostró en la cruz del Calvario la justicia de Dios. La justicia de Dios, porque un Dios justo tiene que castigar a un pecador. Y la única manera de que el pueblo de Dios sea recibido a misericordia es porque alguien más pague en su lugar. Es porque alguien más cumpla la justicia que todo el pueblo está obligado a cumplir. Y hermanos, esto es lo que pasó en la cruz del Calvario. La justicia y la paz se besaron.
Por la cruz del Calvario, por Cristo colgando en el madero, es que podemos tener la paz de Dios, es que podemos tener el perdón de nuestros pecados que decía y recordaba el salmista al principio del Salmo, pero a la vez, hermanos, en la cruz del Calvario se nos muestra la justicia de Dios. Amigos, sin Cristo, alguien ha preguntado, ¿Dios castiga? ¿Dios castigará a los impíos al final? Pues solo tienes que mirar la cruz. Ahora, solo una aclaración. El que estaba colgado en la cruz no era un impío porque él había hecho el pecado, sino que mi pecado, el pecado de su pueblo, le fue imputado, le fue puesto a la cuenta. Él estaba siendo tomado como si él hubiera hecho mi pecado, como si él hubiera hecho tu pecado, hermano. Y amigos, sin Cristo, si tú no te has arrepentido y no has creído al Evangelio, no hay alguien que haya cumplido la justicia por ti. Y es necesario que vengas a Cristo y te arrepientas de tu pecado, para que, como dice este salmo, y como lo dice este texto, para que mires que en la cruz del Calvario la misericordia y la verdad se encontraron y que la justicia y la paz se besaron. Amén.